Salmo 11, versículo 3, y luego dos versículos que están en el libro de los Jueces. Salmos 11, verso 3 y el capítulo 17 del libro de los Jueces. El tema tiene que ver con la relevancia, pertinencia de la Biblia en el día de hoy. Dice el versículo 3 del Salmo 11, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y el versículo 6 del capítulo 17 del libro de los Jueces dice, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esa frase se repite en el capítulo 21 del mismo libro de los Jueces, verso 25, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Padre, te damos la gracia en la noche de hoy porque nos da el privilegio, la oportunidad, la gran responsabilidad de exponer tus palabras. Señor, necesitamos siempre la intervención de tu Santo Espíritu, tanto para la exposición como para la atención. Y mucho más, Padre Santo, para la aplicación. Te pedimos tu bendición al hacerlo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Uno no puede imaginarse que uno va a llegar a una comunidad donde no hay ningún tipo de autoridad. Ahí no hay autoridad. Cada quien hace lo que le parece. Y yo no sé si ustedes cuando piensan en un ambiente así, están pensando como en una selva donde el que tiene más fuerza domina el ambiente. Y cuando uno lee el libro de los Jueces, uno encuentra un caos constante. Dios levanta a un juez que gobierna y mientras ese juez está dirigiendo, hay cierta benevolencia, pero cuando muere ese juez, viene el caos, el desorden, porque cada quien hace lo que bien le parece. Y el salmista en el Salmo 11 tiene esa preocupación también. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de ser del justo? Uno no puede imaginarse la anarquía que sería vivir en un país que no tiene leyes, que no tiene autoridades. O en alguna casa donde vivan gentes que no hay autoridad, no hay un padre, no hay una madre, cada quien hace lo que bien le parece. Y eso es lo que demanda de la atención a fundamento que Dios nos ha dado. Es aquí donde nace la importancia, la relevancia, como es el tema, de lo que es la Biblia como palabra de Dios. Yo quisiera ver algunos acápites acerca de la Biblia en su importancia, primeramente tomando el ejemplo de su origen y de su autoridad. El apóstol Pablo, cuando habla de la Biblia, recomendándole a Timoteo la importancia de él estar apegado a los dichos de Dios, dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea preparado enteramente para toda buena obra. El apóstol está diciendo, mira, toda escritura, en este caso el Antiguo Testamento, todo es
palabra que salió de la boca de Dios. Los profetas hablaban así cuando se dirigían al pueblo. El profeta era un portavoz de Dios, representaba a Dios delante del pueblo. Y él decía, así ha dicho Jehová, así ha dicho Dios. Isaías, por ejemplo, decía, oí cielo y escucha tu tierra porque habla Jehová. Entonces, demanda de una atención especial. Está diciendo, la palabra es el aliento de Dios. Y el apóstol Pedro, en el capítulo 1 de la segunda carta, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hay un refrán que dice que la palabra se toma de quien la dijo. Y la Biblia es la palabra de Dios. Dios, el creador del universo, en su gracia, en su misericordia, decidió revelarse, darse a conocer, dar a conocer su carácter, cómo Él es. Y las demandas acerca de su criatura. Con relación a su criatura. Él es quien pone las reglas porque Él es el creador del universo, el dueño de todo, el soberano, el que da vida y aliento y todas las cosas. Entonces Él tiene la prerrogativa de dar las reglas. Y Él ha hablado. El escritor a los Hebreos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Una de las maneras especiales de la revelación de Dios es las sagradas escrituras. Los reyes debían estar sumisos a ella. Deuteronomio capítulo 17, en el versículo 14, dice, cuando haya entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites y diga, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mi alrededor. Ciertamente pondrá por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos. Pondrá rey sobre ti. No podrá poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Versículo 17, no tomará para ti muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlo por obra. Los reyes no tenían una legislación a que acogerse. Era como una especie de dictador. Él crea las leyes, él pone las reglas, pero en el pueblo de Dios no podía ser así. Dios era el que daba la ley. Y tenía el rey en el pueblo que poner la atención constante a los dichos de Dios. Así que no simplemente va a gobernar, sino que va a gobernar conforme a los dictados de Dios. Y él tenía que leer eso continuamente. Es interesante que el hombre que Dios puso como rey en una ocasión, el segundo rey en Israel, a David, se denominó conforme al corazón de Dios. Y él en una ocasión cometió un horrible pecado. Tomó la mujer de uno de sus principales miembros del ejército, lo mató a él y se quedó con su esposa. Y dice la Biblia, y esto que David hizo
fue desagradable delante de Jehová. Y Dios le envía al profeta Natán. Y dice el profeta Natán, capítulo 12 del segundo libro de Samuel: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de mis ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con sus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y y Natán se volvió a su casa. Esa es la parte A del versículo 15. Y me encanta esa aclaración que dice el escritor: y Natán se volvió a su casa. Porque generalmente cuando un rey impío recibía un veredicto negativo de parte de Dios por medio de un profeta, el profeta no volvía a su casa. Si hubiera sido acá, lo encierra en la cárcel. Si es Manasés, lo manda a matar. Pero David, a pesar de haber cometido ese horrible pecado y estar bajo el efecto de su pecado, él temió a Dios. Porque el profeta era el portavoz de Dios. Y la palabra del profeta son la palabra de Dios. Y él tenía que estar sumiso a la palabra de Dios. Y constantemente el profeta le recuerda: mira, tú menospreciaste la palabra de Jehová. Y eso podía como hacer un eco de lo que le pasó al primer rey en Israel, a Saúl. Él también menospreció la palabra de Dios y tuvo que recibir la consecuencia debida a su desobediencia, porque la palabra de Dios es autoritaria, está por encima de todo. Y los reyes estaban conscientes de esa autoridad. En el día de hoy, lamentablemente, nosotros vivimos una sociedad que no valora la palabra de Dios, que la gente se mofa de su pecado, como dice el apóstol Pablo, se mofa de eso. Y ahora uno no puede ver con libertad un programa de televisión, porque lo que antes era vedado en cualquier cine, ahora en televisión es un anuncio, un comercial. No puede ponerle atención con libertad a cualquier música, porque la perversidad y la grosería están a la orden del día, y eso es lo que le gusta a la gente. Y eso es lo que vende. Y eso es lo que llama la atención, porque el corazón es depravado y eso le gusta y no tiene en cuenta la palabra de Dios. Que hay hermanos que se han convertido al Señor y que estamos todos llamados a valorar la suficiencia de las Escrituras, su autoridad. Y usted, amigo, que está aquí, estos jovencitos, con el mundo, como dicen ellos, por delante,
con grandes sueños, grandes expectativas que hay que destruir, le invitamos a reflexionar, a poner atención a la palabra de Dios. Yo quisiera en el segundo acápite destacar la suficiencia de la Escritura como única norma de fe y conducta. Dice el texto que acabamos de leer de 2 Timoteo 3, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Escritura es suficiente. Nosotros no tenemos necesidad de otra orientación. Es suficiente y tenemos que tener cuidado de buscar orientación, a veces supersticiosa. Yo no sé cuántas veces hay gente todavía en nuestro país que va a un médico y el médico le da un tratamiento, pero hay una vecina, una comadre, un compadre que le dice, no, eso no se cura así. Los médicos no saben de eso. En un campo de Villa Altagracia hay una mujer que cura eso. Yo te voy a llevar. Entonces, deja al médico para ir donde un brujo. Curioso, como dicen. Pues mire, cuando usted deja la palabra de Dios para oír tradiciones que su abuelita le enseñó, porque a ella la criaron así, usted está menospreciando la autoridad y la suficiencia de la palabra de Dios. Hay una gran diferencia entre los evangélicos y el catolicismo. Aquí hay muchísima gente católica como yo que nací en un ambiente católico romano. ¿Cuál es la gran diferencia entre los evangélicos y los católicos? ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Qué es lo que marca la distancia? Es la Biblia. Es la Biblia. Porque ellos no creen en la suficiencia de las Escrituras. Ellos creen, sí, la Biblia es un libro que tiene la palabra de Dios, pero el magisterio de la iglesia está por encima y el Papa también está por encima. Es lo que diga el Papa y el magisterio de la iglesia lo que enseña. Pues mire que no, eso es mentira. Y ahora la psicología, la gente va donde un terapeuta. Yo vi una noticia de una personalidad de la farándula que se estaba comentando como que tenía problemas con su esposo y ella dijo, no, ya fuimos donde un terapeuta y ya resolvimos, ya estamos bien. Qué bueno, el terapeuta le ayudó. Pero la Biblia, la palabra de Dios, es para corregir, para entrenar a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y hay advertencias solemnes acerca de la capacidad, de lo completa, de la suficiencia de la Escritura. Dice Deuteronomio capítulo 4, verso 2, no añadiréis a la palabra que yo os he mandado, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ellos ni de ellos quitará. Apocalipsis capítulo 22 dice, yo testifico a todo hombre que oyes la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a esta cosa, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es decir, el ser humano tiene la responsabilidad de acogerse al veredicto de Dios. Hay que tener cuidado con añadirle, con quitarle. En la escuela bíblica de verano, si aquí hay alguno que estuvo aquí, que estuvo en la EBDB, hablábamos de que había en la tradición católica un lugar que ya no existe. ¿Cómo se llama?
ya no existe. No, el limbo. El limbo era el lugar donde iban los infantes fallecidos. Pero ¿qué pasa? Que el magisterio de la iglesia llegó a la conclusión de que no, que el limbo no existe. Ya eso lo quitaron. Ahora queda el purgatorio. Y la gente se muere, va al purgatorio y de ahí 40 años, qué sé yo, a Trujillo le hacen todavía misa a ver si lo sacan del purgatorio. Que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. Pero eso está en la mente de la gente y lo han ingresado a la vida como norma de fe, que la gente crea en eso. La gente cree en eso. Así que Pablo Escobar mantenía barrio en Colombia y no era fácil de atrapar en sus días de accionar. Y mantenía barrio, él era un hombre bueno. Ahora, él tenía el mundo lleno de droga. Y un acto de misericordia cubre multitud de pecados. ¿Quién dijo eso? Mentira del diablo. La paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Y eso es lo que vale. Entonces, usted y yo tenemos que poner atención a la suficiencia de las Escrituras. Miren, cuando uno piensa en la relevancia de la Biblia en el día de hoy, cuando uno piensa si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Cómo nosotros podemos entender este universo en el cual habitamos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el propósito de esta vida? Vamos a pensar un poquito en eso. Cuando yo era estudiante en la escuela primaria, eso hace muchos años, mucho. Había un libro que introducía la historia de la raza humana. El hombre aparece en la tierra después de una época de intenso frío en la cual vivían grandes animales cubiertos de una piel tan densa como una coraza. Eso yo me lo grabé en esa época. El origen, no. Eso apareció ahí por casualidad, por evolución, por el Big Bang. Pero la palabra de Dios es enfática y dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Que no vivimos aquí por casualidad, que Dios fue quien formó este planeta. Todas las galaxias, Dios estableció el sol ahí, a la distancia perfecta para que aquí haya vida. Puso la luna en el punto específico y todas las órbitas de esos planetas tienen perfección porque una mano inteligente y poderosa lo sostiene y lo puso ahí. Eso no es por casualidad. Ni usted ni yo pensamos por casualidad. Ni tenemos raciocinio por casualidad. No, Dios nos hizo. Dice el Salmo 8, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visite. Le ha hecho poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tu mano. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. El Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de su mano. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo su palabra. Es decir, todo el universo, toda la creación, los ríos, los mares, la vegetación, los seres humanos, los animales,
Todo son testimonios de que un creador inteligente hizo eso. Son las evidencias tangibles de que hay un Dios todopoderoso, soberano, inteligente, que hizo eso. No podemos nosotros negarlo. ¿Quién ha inventado un grano de arroz? ¿Quién se inventó un grano de habichuela? ¿Quién inventó un cerdo? ¿Quién inventó una vaca? Todos son evidencias tangibles de que hay un creador inteligente y que ha hablado en la creación, se ha dado a conocer en su poder. Dice el apóstol Pablo a los romanos, hablando de los paganos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo, no tienen excusa. Es decir, toda la creación da testimonio de la existencia de un Dios todopoderoso, de un Dios sumamente, infinitamente inteligente. Eso es la creación, que simple y llanamente es suficiente como para condenar a la persona más moralista. El versículo 26, 27 y 28 nos habla de la dignidad del ser humano. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios y le dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se arrastran sobre la tierra. Es aquí donde reposa, donde se fundamenta la dignidad de los seres humanos. El carácter de supremacía del ser humano por sobre toda la bestia, ya lo vimos en el Salmo 8. Pero Dios hizo al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Lo hizo un ser inteligente, lo hizo un ser moral, lo hizo un ser con determinación, con voluntad. A veces uno encuentra personas que son ateos confesos y hablan de moral. Eso está mal, eso hay que arreglarlo, esto está mal. Pero, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde? Porque si no existe Dios, ¿quién tiene derecho a decir qué está mal y qué está bien? Lo bueno o lo malo viene a partir de Dios, quien es el que ha creado todas las cosas. Oiga lo que dicen el primer acápite de primer artículo de los derechos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derecho, dotados como están de razón y conciencia. Es decir, ante un juez, ahí va Elpidio y don Pepín Corripio, son iguales. En un avión, ahí está Juan Bautista Vicini y el pobre Elpidio. Ellos son igualitos. Eso es verdad. Delante de Dios, son criaturas de Dios, iguales. En el mundo no es así.
ni en la justicia, ni en el trato a los seres humanos, por la distorsión del pecado, que ese ser inteligente, que ese ser con voluntad, que ese ser con moral, desobedeció a Dios y trajo la condenación del pecado en su vida. Y se ha olvidado de Dios y ha tomado una vida perversa, una vida de indignidad. Y entonces tú encuentras las cárceles llenas de seres humanos que viven, si se puede decir que viven, sufren. Cerca de, creo que en Bellacolina había una cárcel que decían la Carcelita. Había un sótano que cabían como 10 personas y habían como 40. Y lo denunciaron. Era eso una cosa horrible. Pero como seres humanos, con dignidad, por causa de delinquir. La palabra de Dios, con el primer versículo, derrumba por lo menos 7 teorías filosóficas, porque Dios es el creador del universo. Alguien escribió, comentando ese texto, dice que esta afirmación introductoria de Génesis rebate el ateísmo, porque el universo fue creado por Dios. El panteísmo, porque Dios es trascendente respecto a lo que ha creado. El politeísmo, porque un solo Dios creó todas las cosas. El materialismo, porque la materia tiene un principio. El dualismo, porque Dios estaba solo cuando creó. El humanismo, porque Dios es Dios, no el hombre, es la realidad final. La evolución, porque Dios creó toda la cosa. Es decir, todas esas teorías se derrumban solamente con que usted diga: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nosotros debemos nutrirnos, disfrutar el hecho de que venimos de un creador inteligente, de un Dios sabio, de un Dios todopoderoso, de un Dios soberano. Él es el dueño de la creación, tiene la prerrogativa de gobernarnos. Y nosotros debemos acogernos, porque la Biblia no es un código de ética. A veces la gente dice: ¿tú quieres saber lo que es bueno y lo que es malo en la Biblia? Sí, es verdad, ahí está. Pero no es un código de ética, es una de las revelaciones especiales que Dios nos ha dejado. Dios nos ha entregado su palabra para que nosotros aprendamos a acercarnos, el medio de cómo acercarnos a Él. Sin Biblia no hay matrimonio. Por eso la gente ahora dice: no, que el matrimonio gay, entre sus parejas, eso está bien. Porque Dios hizo el matrimonio como un hombre y una mujer, un hombre. No 2 hombres, no 2 mujeres. Sin Biblia no hay familia, porque Dios fue quien dijo que fructificar, multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla. Y Él fue que dijo que los hijos deben de obedecer a su padre en el Señor, que los padres no podemos o no debemos provocar a ira a nuestros hijos. En fin, Dios creó el matrimonio y lo reglamenta. Sin Dios no puede haber moral. La moral es a partir de Dios, porque un Dios justo y santo fue quien creó toda la cosa. La vida laboral no tiene regulación sin Dios, porque Dios hizo el mundo en 6 días y descansó el 7º día. Y aunque la gente ha tratado de hacer de la semana de 10 días, no ha podido, porque el ser humano en su complejidad no puede trabajar sin descansar. Y las naciones más desarrolladas como Japón, hasta en las empresas, tienen dormitorio para que el hombre repose en medio de su labor.
el principio de la propiedad privada está incluido en el mandamiento no hurtarás. Eso es visible ahí. Entonces, nosotros necesitamos acogernos a ese veredicto. Lo más importante es que usted entienda que la Biblia como revelación de Dios tiene un mensaje claro. Como decía, no es un código de ética. La Biblia es la historia de la redención de Dios en Cristo. Dios es el creador. Y al hombre que Dios creó lo puso en un huerto para que lo labrara, para que lo gobernara. Y el hombre tuvo el mandamiento de Dios de que no coma del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal. El hombre desobedeció y trajo la consecuencia del pecado. La palabra de Dios es explícita, la paga del pecado es muerte. El hombre oyó la voz de Dios y prefirió seguir la voz de Satanás. Y eso es lo que se llama pecado, la desobediencia. Es por eso que un ser humano inteligente mata a su mujer. Es enemigo de su hermano. Es por eso que las casas en República Dominicana tienen verja de hierro. No es para que no entren los animales, es para que los hombres no roben. Es por eso que los bancos tienen vigilancia. Por eso casi ya todas las casas e instituciones tienen que poner una cámara de vigilancia. Por la depravación total que hay en el corazón humano. Y Dios en su palabra revela que hay solución para ese problema. Dios determinó salvar al ser humano y envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para satisfacer la demanda de su justicia. Lo resucitó al tercer día y lo sentó a su diestra, con la finalidad de perdonar el pecado de todo aquel que a Él se allega arrepentido. En esta noche tú tienes la oportunidad de valorar las Sagradas Escrituras, entregando tu corazón para que Dios te perdone, para que tú reflexiones, es verdad, yo he vivido una vida desordenada, yo no voy bien, me aconsejan que lo tomen en serio. Esta noche puede ser la noche de tu encuentro con Dios mediante la valoración de su palabra. Dice la palabra de Dios: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, pone en Él su confianza, no se pierda más, tenga vida eterna. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En esta noche tú puedes adueñarte del perdón de tus pecados y comenzar una vida nueva, instruido por la sola, única y suficiente palabra de Dios. Si lo quieres hacer, estamos para ayudarte. Padre, gracias te damos por la atención que estos hermanos, estos jóvenes nos han dispensado. En tu gracia soberana, en tu providencia, nos ha dado el privilegio de tenerle en esta noche. Te pedimos tu bendición. Ayúdanos a valorar tu santa y bendita palabra y a ponerla en práctica en nuestro diario vivir. Sobre todo aquellos que todavía no te conocen, que puedan poner su confianza en ti para vida eterna. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo.